comentado en estos días, el gobierno decidió derogar 2 decretos de la administración de Luis Lacalle Pou referidos al tabaco y a los cigarrillos electrónicos. A partir de ahora, ninguna empresa podrá importar y comercializar productos electrónicos de tabaco calentado y, por otro lado, se volverá a la neutralidad en el empaquetado de tabaco y cigarrillos. Para hablar de estas decisiones del gobierno y de algunas cosas más, ya recibimos en nuestra mesa a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Buen día, gracias a ustedes, Cristina. Muchas gracias. Vos sabés perfectamente que este tema genera polémica de alguna manera porque, bueno, el tema solamente de la prohibición de algo ya de por sí genera polémica. ¿Cómo llegan a esta decisión? ¿En qué momento resuelven que la mejor medida es ir por el lado de la prohibición? Es que, Paula, no es solamente ir sobre el lado de la prohibición, es de no permitir y enmarcada en una situación de salud pública, ¿no? Cuando uno ve los 2 decretos, ¿no? El que tiene que ver con respecto a los dispositivos que emplean tabaco calentado y el otro del diseño de las cajillas, lo que hace es que Uruguay genera un retroceso en la política antitabaco, en un tema que es netamente de salud pública. Por eso yo empiezo por el final. Cuando el martes con el presidente de la República, Yamandu Orsi, decimos lo que vamos a hacer, no solamente es derogar los decretos porque sí, sino va enmarcado en una campaña que vamos a hacer de sensibilización, de educación, solamente con un gran enfoque en los niños y adolescentes, en fortalecer todos los dispositivos, tanto por inteligencia artificial, uno que vamos a hacer con AGESIC, pero también con todas las políticas de cesación de tabaquismo, las herramientas de fiscalización, porque no nos olvidemos, Paula, que el tabaquismo constituye la primera causa de muerte evitable en el Uruguay y en el mundo. En el mundo fallecen 8 millones de personas vinculadas al tabaquismo directamente, pero en el Uruguay hay 18 personas por día que fallecen vinculadas a alguna de las causas al tabaquismo. Cuando uno analiza la incidencia que tiene el tabaco en esas 8 millones de muertes en el mundo, pero las 18 por día en el Uruguay, realmente ameritaba que el Uruguay retome la política antitabaco, que el Uruguay la comenzó en el año 2003, después cuando en el gobierno del expresidente Jorge Valle se firma y se reafirma el convenio marco, y en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando ustedes deben haber visto, nosotros hicimos con el equipo de comunicación preparamos una línea cronológica de cómo se firma en el año 2004, se ratifica el convenio marco, cómo Uruguay es el primer país libre de humo de las Américas en el año 2006, la ley integral de tabaco que se genera en el año 2008, cómo en el año 2009 ya se prohíbe la importación y venta de cigarrillos electrónicos, el vapeo en el año 2017, después el empaquetado neutro es lo que se implementa en el año 2019, y estos 2 decretos generaban como un retroceso conceptualmente en lo que es la política antitabaco. Cuando uno habla de los dispositivos electrónicos y del vapeo, y eso ustedes lo ven, digo, porque podemos tener miradas más o menos afines, pero nadie puede negar que en los últimos años hubo una baja percepción de riesgo. Los elementos, tanto los cigarrillos electrónicos, la metodología de vapeo, todos esos dispositivos, o el de tabaco calentado, que en definitiva no se llegó a introducir ninguno, pero sí generó en el Uruguay que cuando el Uruguay se ponía de ejemplo como política antitabaco, no nos olvidemos que en el Uruguay ganó un juicio contra una de las tabacaleras más grandes del mundo, poniendo en el centro el principio del artículo 44 de la Constitución de la República, que es cuidar la salud de la ciudadanía. Y cuando uno ve los datos, que en el Uruguay, desde que se implementó esta política antitabaco hasta ahora, había bajado las personas, las personas que consumían tabaco, tanto los niños, los jóvenes y los adultos, y después ha quedado estancado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es derogando esos 2 artículos,
pero acompañado de medidas que tienen que ver con poner en la agenda pública de nuevo este tema como algo a concientizar, a trabajar. Hoy el vapeo está prohibido consumir en lugares cerrados y sin embargo se ha debilitado la fiscalización y si ustedes tienen hijos jóvenes, alguien de los oyentes saben que el vapeo hasta se ha bajado la percepción de riesgo porque es una de las estrategias que usa la industria para decir que no tienen productos nocivos. Sí, porque tienen sabores. Están saborizados, son agradables, tienen toda esa metodología electrónica, y de verdad tenemos un problema que es de salud pública con respecto a eso. Por eso nosotros, y muy bien explicado, nosotros tenemos retomamos la comisión asesora que hay en el Ministerio de Salud Pública, la doctora Laura Yambí, que es una profesora, internista, que se ha dedicado al tema de tabaco. Estamos tomando las decisiones basadas en la evidencia. No es una cosa que derogamos en contra de algo que se hizo en el gobierno anterior sin la evidencia científica de por sí. Y sí sabemos que tiene que ir acompañado de determinadas herramientas que nos pongan a Uruguay de nuevo en esta senda donde lo que prime sea el interés de cuidar la salud pública de los ciudadanos y no los intereses de la industria. Fíjense que en el Uruguay se diagnostican por año 14 millones de personas con enfermedades oncológicas o enfermedades con cáncer. De esas 14, fallecen 8.000. Y 6.500 están vinculadas directamente a ese factor de riesgo que tiene el consumo de tabaco. Una pequeña precisión que el convenio Marco Uruguay lo firmó en el gobierno de Jorge Valle. Sí. Después fue con el gobierno de Vázquez. Por eso a mí me gusta destacarlo, Nero, porque para que entendamos la importancia que son estas cosas cuando son analizadas en algo que lo hemos conversado acá, punto de partida de las políticas de infancia, y yo sé que ustedes como periodistas siempre hacen énfasis en esas cosas, en lo que deberían ser las políticas de Estado, cuando la evidencia la acompaña, y por eso a mí me gusta, porque bueno, Tabaré Vázquez la lideró, fue cronológicamente, pero a mí me gusta destacar que esto comenzó en el gobierno del expresidente Jorge Valle, después el expresidente Tabaré Vázquez, médico, oncólogo, y con la evidencia, porque esto es evidencia, esto no es un tema de fanatismo, no son políticas prohibitivas de por sí, sino al contrario, son acciones que van acompañadas de la evidencia en años. En años. Yo les recomiendo un libro de Emiliano Seca donde habla toda la historia de la industria tabacalera, de minimizar, de no ver los riesgos. Bueno, ahora también pasa con esto, ¿no? Con los vapeadores, con los cigarrillos electrónicos, se minimiza el riesgo. ¿Y qué vamos a esperar? 50, 60 años, cuando ya hay evidencia de que tienen efectos directamente vinculados a favorecer enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades... Fíjense que el tabaquismo, acá a mí no me gusta... Pero la evidencia con los vapeadores que no son con tabaco es tan fuerte como la que hay contra el tabaco. ¿Sabés que sí, Leonardo? Hay revisiones, no es tan fuerte todavía porque no ha dado el tiempo, pero sí hay algunos estudios. Primero hay que buscar estudios que sean libres de intereses con la industria. Eso es lo primero que a mí, y de hecho en el Ministerio vamos a imponer trabajar en una línea donde todos los que tomemos decisiones también estemos liberados de no tener intereses. No estoy hablando de la industria tabacalera, estoy hablando con la industria en general que incide a veces nuestras decisiones. Con los vapeadores, como tú decías, la incidencia es más reciente, pero sí se ha visto que tienen productos que están asociados a favorecer enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y la evidencia con algunos productos cada vez se hace mayor. Hay algunos estudios que realmente cuando uno revisa toda la evidencia, quizás no tienen la evidencia 100%, porque también han sido financiados por intereses no libres de interés. Hay una revisión que se está haciendo en el Reino Unido donde cada vez más sí asocia que puede haber evidencia hasta con elementos cancerígenos. Fíjense que el tabaco tiene arsénico, tiene cadmio, o sea, y bueno, los vapeadores, esto es una estrategia de la industria. Por algo el 63-65% de la comercialización de la industria está vinculada todavía al cigarrillo tradicional, con la adicción que tiene la nicotina. Es una estrategia de bajar la percepción de riesgo directamente. Está vinculada a los jóvenes. Me queda la siguiente interrogante. Recién mencionabas que en nuestro país
mueren 18 personas por día, que es un número altísimo vinculados a problemas con el tabaco. 6.500 enfermos oncológicos mueren también por dificultades vinculadas al consumo de tabaco. O sea que ahí la evidencia es inequívoca. Y sin embargo la postura del Estado frente al tabaco no es la prohibición, sino la regularización. La interrogante entonces es, ¿por qué te parece a ti oportuno empezar con prohibir los vapeadores en lugar de regularlos, que es lo que se hace con el tabaco, que es más nocivo? Bueno, porque son productos que no estaban. Cuando la política de tabaco se comienza a hacer, eso lo definen los expertos en el convenio marco, Ana, en el 2003-2004, porque son productos que ya están, entonces no los podés como retirar del mercado. Con el vapeo, los cigarrillos electrónicos, lo que dice el decreto es que ese decreto 534 del año 2009 queda prohibido la importación, comercialización, registro, publicidad de los dispositivos electrónicos para fumar. Su uso no está prohibido, pero sí su registro, venta, así como su utilización en espacios cerrados. Y a partir de este decreto del pero año eso 87... no termina siendo un poco ambiguo, porque se prohíbe la comercialización, pero no el uso. Y bueno, el uso, ahí es donde es las contradicciones de la política pública. Lo que nosotros no queremos es que se consuma en lugares cerrados y hacer un tema de educación a la ciudadanía para que rápidamente vayan teniendo los elementos de que también tiene efectos nocivos como tiene el tabaco. Fíjense que el tabaco... O sea, ¿no quedaría prohibido el uso del vapeador en un espacio abierto? ¿O sí? No, por ahora no. Ok. O sea... Por ahora... En lugares cerrados y su comercialización. Y su comercialización. Pero, eso es lo que es claro. Ahí va, pero para que quede claro, porque hay muchas dudas sobre este tema, pero ¿Sí? Si se prohíbe la comercialización, por ejemplo, se prohíbe la venta, ya sabemos cómo funcionan las cosas que no se permiten, se buscan por otro lado. Va a ir al mercado negro, básicamente, ¿no? Claro, eso está pensado de alguna forma, bueno, cómo controlarlo. Sí, claro, todo eso está pensado cómo controlar. Cuando también se contrapone lo del empaquetado neutro con el aumento del contrabando, el Uruguay tiene una política de cómo abordar con un protocolo el comercio ilícito, donde hay muchas medidas que queremos y nosotros vamos a restablecer esa metodología y ese protocolo donde hay acciones, porque en esta política no es una acción sola, es un conjunto de acciones que permiten evidenciar donde prime la mirada de salud pública. Si yo digo que Uruguay es el país de América Latina de los que más alto hay enfermedades, esto lo dice muy bien la doctora Yambí, el otro día el profesor de neumología, el doctor Curvelo, o sea, no es solamente, esto está basado en evidencia, Uruguay es de los países más altos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, y de verdad, cuando uno analiza el infarto agudo de miocardio, cuando uno analiza las causas de todas estas patologías, directamente está vinculado al consumo de tabaco y hoy cada vez más la evidencia acerca de que estos dispositivos electrónicos es una cuestión de tiempo, van teniendo la evidencia para ello. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como Ministerio de Salud Pública y entendimos que era pertinente retomar la política antitabaco por el tema, por la magnitud que tiene en la salud pública del Uruguay, el impacto que tiene para la ciudadanía, para el sistema de salud y de la mano de campañas de educación, de sensibilización. De hecho, vamos, como yo les decía, no solamente es la fiscalización, son campañas, vamos a trabajar con la ANEP, con la Junta Nacional de Drogas, vamos a retomar la encuesta nacional que el Uruguay tiene vinculada a cómo esto está incidiendo en los jóvenes y adolescentes. O sea, es un conjunto y vamos a retomar. ¿Pero por qué retomar esa encuesta en jóvenes y adolescentes? ¿Se había dejado de monitorear? Claro, se había dejado de monitorear. La última vez es del año, a ver, no te quiero decir, pero es como del año, es desde hace tiempo. Si yo te digo, la prevalencia de tabaquismo y consumidores de cigarrillo electrónico en jóvenes escolarizados de 13 a 15 años, Ana, estaba en la encuesta mundial de tabaco de jóvenes Uruguay 19, en el Uruguay en el año 2019 y publicada en el 2022. Fíjense que ahí el total de tabaquismo en los jóvenes era del 11,5%. Y en el 2000 fumaban casi el 30% de los jóvenes. O sea, realmente cuando uno trabaja de forma en varias áreas, y no es desde el punto de vista prohibitivo solamente, sino con un nivel de percepción de riesgo, de educación, se genera un impacto que en los últimos años estamos en una meseta. Lo mismo que en los adultos.
En el 2005 la prevalencia de consumo de tabaco era de casi un 25% en la ciudadanía y en el año 2024 bajamos a un 18,6%. Lo mismo pasa con el vapeo. Cuando uno hace una encuesta que se hizo rápidamente, casi el 10% de los jóvenes adolescentes entre 13 y 15 años había consumido en los últimos 30 días alguna metodología de vapeo. Ahora, desde que se firmó el convenio marco, el consumo bajó en Uruguay en forma bastante importante y aparte continua. Sí. Estos dos decretos que ahora se derogan del Estamos gobierno... en una meseta igual. Ahora estamos en una meseta en los últimos años, ¿no? Pero hasta el 2019 por lo menos... Sí, hasta el 2019 veníamos bajando, es clarísimo. Exacto. Estos dos decretos que ahora se derogan, ¿está medido que hubieran provocado un aumento o un descenso una reversión y un aumento en el tabaquismo? Es que directamente, es como yo decía, no son solamente estos dos decretos, es que se bajó la percepción de riesgo. No nos olvidemos, yo cuando seguimos en la Comisión de Salud, cuando estos decretos generaron una política regresiva, no nos olvidemos hasta la propia declaración del expresidente de la República cuando hacíamos una observación que parecían escritos por la industria tabacalera y la observación rápida fue decir, bueno, ¿a quién voy a consultar? ¿A la industria del chicle? ¿Ustedes no se acuerdan? O sea, realmente creo que hubo una baja percepción. Fíjense, el otro hicimos un relevamiento de la fiscalización. Por ejemplo, hasta el año... 2019, en el 2019 se habían hecho 8.000 fiscalizaciones vinculadas al tema de tabaco. En el año 2023, 3.000. O sea, creo que se bajó la percepción de riesgo, se bajó el impacto. Yo lo hablé también con el ex ministro Salinas personalmente cuando esto sucedió, en el cual también él tenía discrepancias en cómo se había manejado, porque no se consultó a la academia, a la sociedad civil. Estas son políticas públicas basadas en evidencia, en el cual Uruguay fue pionero y, como tú decías, tuvo un impacto en el consumo. Entonces, estar en una etapa de meseta nos obliga no solamente a los decretos que nosotros entendemos que son regresivos, sino a la misma vez y con mayor énfasis retomar otras acciones que nos vuelvan a colocar en tratar de que menos personas consuman tabaco, porque la nicotina es totalmente adictiva y genera enfermedades, como yo les digo, cardiovasculares, oncológicas, y la prioridad de nuestro ministerio es proteger la salud de las personas en el Uruguay y no promover acciones vinculadas a intereses de la industria tabacalera. ¿Cuándo ya tienen pensado cuándo empiezan las campañas estas de concientización o en las escuelas y todo esto? Sí, esto está la Comisión Asesora y el Programa Nacional de Tabaquismo y creemos que después de las vacaciones de julio rápidamente vamos a comenzar a trabajar estos temas con el sector educativo y con la Junta Nacional de Drogas. ¿El tema de las bebidas energizantes también está ahí en discusión? Estamos hablando de las bebidas estas que y bueno, lo traje por acá porque venta libre, pero... Este martes va a haber se está estudiando con el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Drogas. Ahí no vamos a ir por la prohibición y el no permitir. Vamos a ir primero, como debe ser, para alertar sobre también los riesgos que tienen, neurotrópicos, sobre todo también son políticas dirigidas a los jóvenes en determinados productos que generan conductas adictivas. Entonces, ahí está trabajando el doctor Brioso como subsecretario, que integra la Junta Nacional de Drogas, con el psicólogo Luis Jiménez, con el psiquiatra Gabriel Rossi, quien dirige la Junta Nacional de Drogas, para ver toda la evidencia y comenzar a trabajar también en campañas de sensibilización por el consumo que han tenido estas bebidas y también alertar sobre los niveles de cafeína excesivamente altas y otros ingredientes que ya generan un nivel de despierto, de ansiedad y pueden ser nocivos en una etapa de la vida donde el cerebro y cantidad de cosas todavía está en desarrollo. Pero ahí vamos a ir muy de la mano de trabajar con el sector de educación en hacer campañas de sensibilización para alertar a la ciudadanía. Y esta inquietud, perdón, está asociado a que
¿Han identificado un alto consumo más que en otros países? ¿Qué motivó particularmente atender este asunto? Sí, clarísimo. Mirá, acá estaba viendo. Porque a mí, saben que no me gusta inventar muchísimos de los datos, pero el consumo en el Uruguay aumentó, comienza a edades muy tempranas. Casi el 65,9% de los estudiantes entre 13 y 17 años consumió bebidas energizantes en el último año y el promedio de inicio son a los 13 años. Y entonces realmente está vinculado que estas sustancias son totalmente adictivas, afectan el sistema nervioso central en el cerebro, están asociados a problemas cardiovasculares como taquicardia, arritmia, aumento de la presión arterial, problemas gastrointestinales, problemas psicológicos, insomnio. En una etapa son todos factores que agregan una etapa donde los temas de insomnio, de ansiedad, de depresión, de vinculada a todo el área de la salud mental, psicológica. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos en el contexto de la política pública es dar insumos para que los adolescentes, las familias, puedan tener también la percepción de riesgo, que no son inocuas, porque a veces les parece que al ir a la góndola no son inocuas. Ahí está, pero ahí está pensado, por ejemplo, poner algún tipo de restricción por edad para el acceso a este tipo de bebidas. Por ahora, Paula, no. Si bien nosotros la preocupación que tenemos es para los riesgos en la salud mental y física, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, lo que estamos es haciendo campañas de educación, de sensibilización, estudiar ¿sí? la regulación de la venta a niños, niñas y adolescentes, pero no es de las primeras medidas ahora que queremos comenzar. ¿Hay un modelo, algún país que haya tomado medidas sobre estas bebidas y que sea modelo para Uruguay? Hay varios países que han tomado medidas, entonces las estamos evaluando, así como hicimos en el tema del tabaco, o sea, ¿no? Cosas que nosotros somos pioneros, pero estamos buscando siempre la evidencia, el respaldo, la evidencia científica. No es cohibir la libertad y el uso, o sea, siempre cuando uno vive en una sociedad hay determinadas, como yo vuelvo hasta la Constitución de la República, Leonardo. Bueno, eso son cosas ahora que pueden ser que están vinculados con determinado gobierno. Estas cosas están previstas de cuidar el bien de la salud, son cosas que están previstas en el artículo 44 de la Constitución. Bueno, cada vez que vamos identificando algún tema de salud pública, lo buscamos basados en la evidencia para tomar las mejores herramientas, donde han dado resultado. Por ejemplo, ahora estuvimos revisando, ustedes saben, una preocupación que no deja de ser nuestro foco, que tiene que ver con todas las políticas de infancia y adolescencia. Lo hemos hablado mucho acá, las situaciones de abuso, sobre todo en niñas y niños pequeños, es una situación de alerta. Estamos buscando qué cosas han dado resultado en otros lugares del mundo. Hay un modelo que se empezó en Islandia, en los países nórdicos, que hoy se está desarrollando en Barcelona, que es el modelo Barnahus, de un abordaje en un solo lugar cuando se aborda una situación de una niña que tiene una situación de abuso. Es un equipo interdisciplinario donde ahí se aborda, se ve la situación, no como hoy. Un niño o una niña que sufre una situación de abuso pasa por el Poder Judicial, por salud, es reinterrogado no sé cuántas veces, revictimizado. Es una situación muy dolorosa. Entonces, ese modelo lo estamos buscando y va a ir hoy un grupo chico de expertos que se dedican a esto para ver el nivel de evidencia que hay para poderlo traer al Uruguay, donde se aborda esa situación por parte de todas las instituciones, pero después también la reparación de ese daño se aborda en ese mismo lugar. Entonces nosotros hoy lo que estamos buscando es en cada una de las políticas que estamos trabajando, buscarlas y respaldadas en evidencia para que tengan y adaptadas después a la realidad del Uruguay, porque entendamos, pero la política pública de tabaco, la que regula todas estas bebidas que son neuroestimulantes, la que regula toda la política pública, no las estamos haciendo al azar. Quería hacerte una pregunta y sé que Ana te haría la misma pregunta porque es algo que nosotros siempre hemos hablado mucho en este programa y es del acceso a las vacunas que no son gratuitas. Ahora el Ministerio toma esta decisión de agregar al esquema nacional de vacunación la vacuna antimeningocóxica, que era una de esas que puede provocar la muerte en niños y solamente podía acceder el que tuviera dinero para pagarla. Eso es así y no hay vuelta. La verdad que les agradezco mucho esta pregunta porque es una muy buena noticia
que el Uruguay revierta inequidades que tenemos. Y esta vacuna, y muchos saben que yo soy pediatra de profesión, era un reclamo hace mucho tiempo de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, a partir del 2 de octubre de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, porque es una enfermedad que la expresión más dramática es el púrpura, pero es una enfermedad, la enfermedad meningocócica es una enfermedad invasiva que realmente es... Hoy teníamos una gran inequidad. El que podía pagar desde 8.000 a 16.000 pesos de acuerdo al plan de vacunación que podía negociar con su prestador, accedía a esa protección y la mayoría de las familias era algo totalmente que imposibilitaba el acceso. Entonces nosotros cuando retomamos en la transición y sabiendo desde hace muchos años ese nivel de evidencia, es que trabajamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque miren que es una vacuna que es cara en términos económicos, va a generar, nosotros ahora vamos a implementarla a partir de julio. Entonces me gusta explicarle a la ciudadanía que van a tener, gracias a ustedes, bien como en qué fecha va a ser. Acuérdense que va a ser 2 vacunas a los niños menores de 2 años y una vacuna a los niños y adolescentes entre 11 y 12 años. Para eso pedimos un refuerzo presupuestal de $2 millones para esta mitad del año y en a la población que vamos a llegar, pero a partir del año próximo va a generar $10 millones al año, que es todo el presupuesto del resto de las vacunas obligatorias que tienen. Y también estamos estudiando la incorporación de otras vacunas que tienen un alto impacto, sobre todo en los niños más pequeños, de la misma manera que seguimos haciendo énfasis en la vacunación antigripal. Ya comenzó el invierno, ya los sectores de salud ya están tensionados por la demanda asistencial. Estamos haciendo énfasis en vacunar a las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 contra el virus incisional respiratorio, que ahí es que queremos explorar otras vacunas que se están haciendo en el mundo, que son vacunas caras, pero tienen un alto impacto en la salud de los niños y de protección. Me queda la duda de qué pasa con los niños comprendidos entre los 2 años y los 11. Ana, ahí nosotros estamos estudiando con nuestro programa de vacunas y la comisión asesora, porque la vacuna está estudiada para estos 2 grupos etarios. Bien. O sea, los niños entre 2 y 11 años no van a recibir la vacuna porque la vacuna tiene un efecto protector y rebaño. Se decidió esta edad porque es donde más incidencia tienen, donde más gravedad tienen, donde los serotipos de estas 2 vacunas más inciden, saca el estado de portador, o sea, la circulación, tiene un impacto. Estas edades están basadas en mucha evidencia. Y solo para repasar, hay 2 vacunas contra la meningitis. Sí. Cada una tiene, no sé si es un esquema de 2 dosis y tal, pero son 2 distintas. ¿Son las 2 las que están gratis? Son 2 las que están gratis para los adolescentes, es una de ellas. Okay. Y para los niños menores de 2 años son 2 vacunas con varias secuencias de 2. Correcto. Eso. La de los niños entre 11 y 12 años es una sola dosis. Todo eso vamos a hacer una campaña bien clara de sensibilización y de orientación. ¿Qué va a pasar con el que recibió una vacuna con tanto tiempo? Si se la puede dar de nuevo. Todo eso estamos buscando bien para no confundir y que la ciudadanía tenga y todo el equipo de salud tenga la misma información para que la ciudadanía pueda acceder a algo que revierte una inequidad y es una medida de salud pública muy buena que logramos hacer entre todos. Cristina Lustenberg, ministra de Salud, muchísimas gracias. Muy amable, gracias por Gracias a ustedes, como siempre, por poner el tema de la salud como un derecho y nosotros comprometidos a seguir trabajando para que en el Uruguay demos un paso cualitativo en la atención a la salud. Muchas gracias. Nosotros vamos a una tanda.